Dios les bendiga, hermanos. Vamos a mirar la palabra de Dios y después están cómodos. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Vamos a mirar este texto. Es muy conocido por todos. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Vamos a mirar la palabra de Dios. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Me gustaría que me acompañaran todos a leer. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Siéntese, hermano, por favor. Bueno, quiero en primera instancia expresar mis palabras de saludo. Hermano Israel, a su familia, pastor en este lugar. Le agradezco al hermano que me permita estar aquí. Y también al hermano Reinel, que me ha extendido la invitación. Pues para mí, hermano, es motivo de alegría estar aquí con ustedes. Hace años que no les podía visitar, pero le agradezco a Dios que me regale la oportunidad de volver a verlos de nuevo. Algunos hacía muchos años no les veía, y como decía Reinel, es la iglesia donde nos criamos desde la edad de 9 años, cuando se comenzó la obra ahí en el barrio Gaitán, en la casa de la hermana Consuelo. Nosotros estuvimos entre los primeros hermanos que comenzamos a reunirnos ahí. Luego fueron llegando otros. Y bueno, gracias a Dios por esta hermosa iglesia, ¿cierto? Así que para mí, vuelvo a repetir, es motivo de alegría estar con ustedes. Esta tarde que hablaba con mi esposa, que les envió saludos, teníamos el culto de rayos de luz y ella era quien iba a predicar, entonces no me pudo acompañar. Pero hablábamos con ella de que, de todas maneras, Gaitán, que ahora se llama San Francisco, siempre está en nuestro corazón y tenemos muy gratos recuerdos de nuestra niñez, nuestra adolescencia, parte de nuestra juventud. Y bueno, gracias al Señor que nos permite estar todavía en pie y ver a muchos de ustedes que hace años no veíamos, ver que permanecen fieles al Señor. Eso es una gran bendición. Creo que eso es lo más gratificante de todo esto. Y bueno, habrá hermanos que a lo largo de estos años se han ido convirtiendo al Señor, con los que no tuvimos la oportunidad de compartir, pero también me alegra poder conocerles. Y bueno, vamos a dedicar nuestro tiempo a meditar en la palabra de Dios. Y me pidió el hermano Reinel que habláramos acerca de la fidelidad en el matrimonio, la fidelidad matrimonial. Hablar de fidelidad matrimonial en este tiempo para algunos resulta risible o casi ridículo. Para nosotros no, para nosotros es lo normal, ¿cierto? Es lo normal. En el mundo es normal que el hombre tenga varias mujeres o que la mujer tenga varios hombres. Entre nosotros es un escándalo todavía, ¿cierto? Claro que sí, todavía nos escandalizamos. ¿Cómo, hermano fulano, qué le pasó? Decimos, ¿cierto? ¿Qué pasó con la hermana fulana? Porque por la gracia de Dios todavía conservamos esos principios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo quisiera aprovechar el tiempo que me están regalando ustedes para hacer como un breve recuento acerca de el significado de algunas palabras en el texto bíblico, y creo que eso nos va a dar luz para entender mejor esto de la fidelidad matrimonial. En el Nuevo Testamento, examinando un poco el texto, la palabra fidelidad y la palabra fiel se traducen de varios términos griegos. Yo quisiera mencionar 2 o 3 de ellos
porque nos van a dar un poco de luz. Por ejemplo, lo que a nosotros se nos traduce como fe o fidelidad, la palabra pistis, tiene dos aspectos. Uno es activo y el otro es pasivo. El aspecto pasivo indica, es decir, ahí la acción recae sobre la persona e indica ser fiel. La persona es fiel, la persona es digna de confianza, una persona que es fiable, una persona que es fidedigna. Y la palabra de Dios habla de las personas que son fieles, no exactamente respecto al matrimonio, pero en términos generales lo que es la fidelidad. Así que en el aspecto negativo se refiere a eso, a ser fiel, a ser fiable, a ser de confianza, alguien que es digno de confianza. Y en la forma activa de ese verbo está, implica el confiar, es decir, ya no confían en mí, sino que yo confío. Ya no creen en mí, sino que yo creo en el otro. Creer, apoyarse en el otro, en el sentido de encontrar en el otro un punto de confianza. Fe en el otro, no tanto por lo que dice, sino por lo que es. Porque, bueno, esa es una lección que a estas alturas de la vida ya tendremos que habernos aprendido, ¿no? Que la confianza no está en tanto lo que la gente dice, sino en el conocimiento que uno tiene de la persona. Entonces, fidelidad tiene ese sentido en el Nuevo Testamento. El que es fiel, confiable, pero el que también puede creer, el que puede confiar. En relación con la pareja se dan estos dos aspectos de la fidelidad. En su forma activa, la fidelidad implica una entrega personal al objeto de su fe, es decir, crees en el otro, en los votos que te hizo, en el compromiso que te hizo. Entonces hay una entrega. Fidelidad tiene ese sentido, no solamente en el sentido de decir creo en ti, a la persona. Yo no estoy hablando aquí de creer en Dios. Creo en ti, creo en mi esposa. La mujer dirá creo en mi esposo, pero ese no es solamente un creo verbal, sino que es un creo que se demuestra habiéndose entregado en plena confianza a Él, habiéndose entregado Él en plena confianza a ella. Eso habla de la fidelidad, la capacidad de confiar en el otro. Entonces hay una entrega personal al otro y podríamos decir que en la forma pasiva de este verbo fidelidad también se habla de una conducta a causa de esa rendición. Es decir, no es solo entregarse al otro en plena confianza, darse al otro en absoluta confianza, sino también tiene que ver con la conducta que inspira esa rendición o esa entrega. O sea, que se entrega, pero su conducta es consecuente con su entrega. Espero no estarlos enredando. ¿Sí me estoy haciendo entender? Yo estoy insistiendo en este asunto porque es que, hermanos, es muy fácil hablar, es muy fácil decir cosas, sobre todo en esto de la pareja, en esto del amor, en esto de los afectos. Pues los hombres a veces nos volvemos poetas, pero el asunto va más allá de las solas palabras. Si tú amas la persona, entonces una manera de demostrar que la amas es entregándote a esa persona en una absoluta tranquilidad, porque conoces o confías en el otro, pero al mismo tiempo tu conducta será consecuente con esa entrega. Eso es lo que quiere decir fidelidad en el contexto bíblico del Nuevo Testamento. Entonces ahí se reúnen el creer en el otro y el ser fiel al otro, porque son los dos aspectos. Fidelidad implica eso, implica creer en el otro e implica ser fiel al otro. Justamente hace unos días estaba hablando con una parejita que tienen por ahí sus dificultades, y hablando con ellos me di cuenta que no se creen ni jota. El uno no le cree al otro, pero nada. Claro, han dedicado varios años a defraudarse,
a mentirse, a engañarse. De pronto no engaños de tipo que tengan que ver con adulterio o con fornicación, pero en otros asuntos pequeños fueron mintiendo hasta que llegaron al punto de no creer en el otro. Entonces, aunque están los dos viviendo, van a la iglesia, pero no tienen esa capacidad de pensar en términos de fidelidad acerca del otro. Ella, la joven me decía, hermano David, es que yo no le creo ni pío. Yo no le creo ni pío. Y cuando él entró, porque hablé por separado con los dos, dijo, hermano, yo a ella no le creo nada. Entonces, yo quiero que ustedes noten que la fidelidad va más allá de estar juntos. ¿Sí me estoy haciendo entender? La fidelidad va más allá, porque uno dice, ay, han pasado 50 años juntos, pero ya a ver si ha habido fidelidad o no. Entonces la fidelidad implica eso, creer en el otro y ser fiel al otro, ser digno de confianza para el otro. Hay otra palabra que también se traduce como fiel en el texto bíblico y significa simple, significa algo sencillo, y en un sentido muy fuerte esa palabra expresa sincera fidelidad. Escuche eso, sincera fidelidad. Es como cuando hay en la mente hay una sinceridad, una convicción de algo, y de ahí surge la generosidad. O sea, al poder confiar en el otro y entender que puede darse al otro, entonces se entrega libremente. Se entrega con liberalidad, que es el sentido que tiene esta otra palabra en el texto griego, haplotes, que habla de eso, la liberalidad hacia el otro. Porque por ahí, al hablar de fidelidad, vuelvo a insistir, siempre pensamos en el hecho de estar juntos muchos años y decir, hemos sido fieles el uno al otro. Una cosa es estar juntos y otra cosa es haber sido fieles. El hecho de que la gente esté junta no implica que han sido fieles. Y aquí habla entonces de esa liberalidad hacia el otro. Por eso en esta palabra queda implícito el darse al otro. Escuche cómo se lo voy a decir. El darse al otro casi de manera ingenua y muy sincera. Es decir, como el niño. El niño que no tiene esa astucia, ni esa perspicacia, ni esa desconfianza. Los que somos desconfiados somos los adultos. Bueno, porque nos han pasado cosas, ¿cierto? Pero un niño, como no ha vivido tanto, él todavía tiene esa ingenuidad y él confía, él se acerca, él va y yo, por ejemplo, tuve ya mis hijas están grandecitas, ya nadie las alza. En la Argentina se dice nadie les hace upa, hacer upa a un niño, alzarlo. Y entonces nadie ya la alza porque ya están grandecitas. Ya una tiene 20 años. Entonces, pero cuando estaban chiquitas y uno en la iglesia donde está pastoreando, pues los hermanos quieren alzar sus hijos. Como habíamos tenido algunas experiencias negativas justamente en la zona donde trabajábamos, entonces yo me volví como desconfiado en eso y yo no quería que sobre todo por ahí los muchachos me alzaran las niñas. Una niña de 2 añitos, de 3 añitos, le decía, no, hágame el favor y no me alce la niña, me la deja quietecita ahí, ¿sí? Pero eso es el adulto, pero el niño no. El niño es confiado, el niño es tranquilo. Entonces, en ese sentido es que me refiero a ese tipo de fidelidad que habla de liberalidad hacia el otro, la entrega casi ingenua y una entrega muy sincera. Es como una benevolencia sin doblez, donde no hay como un segundo pensamiento, donde no está uno escuchando una cosa y está pensando otra, o está diciendo una cosa pero en la mente hay otra distinta. Entonces, el aclarar estos conceptos nos ayuda a entender que fidelidad, vuelvo a insistir, va mucho más allá de lo que a veces nosotros pensamos que es fidelidad. Es una confianza total en el otro. Entonces la persona no anda revisándole el celular al otro. No anda esperando que él se duerma para agarrar la cartera y mirar si tiene la foto de la otra ahí, porque confía en él. Pero también él para ella es confiable.
¿Sí me hago entender? Es decir, hay una conducta que permite que la otra persona tenga esa completa confianza. Y hay otra palabra, genios. Esta palabra se traduce una o dos veces solamente en el Nuevo Testamento por fiel o como fiel o fidelidad. Y tiene este sentido, tiene el sentido de algo que es verdadero, algo que es legítimo, algo que es sincero, honorable y veraz. Si uno reuniera esos tres términos que se nos traducen en el Nuevo Testamento como fidelidad, y podría uno como sacar una conclusión general de esas enseñanzas que hay en cada uno de esos verbos, entonces podríamos decir, haciendo como un esbozo general de lo que es la fidelidad entre los cónyuges, que fidelidad es ser digno de confianza, pero es creer también en el otro. Fidelidad es entrega sin mezquindad y sin doblez, es sinceridad, como resultado de un carácter veraz y honorable, es decir, toda esa confianza depositada en el otro es resultado de la clase de hombre o de la clase de mujer que es. Entonces, por eso, fidelidad es un concepto bastante importante, sobre todo para este tema de la vida matrimonial. ¿Nos vamos entendiendo hasta ahora? Más o menos. Bueno. Conceptualizando un poco acerca de la fidelidad, a menudo se confunde fidelidad matrimonial con el aguante, con aguantar. Hay gente que piensa que fidelidad es aguantar. También se confunde fidelidad matrimonial con resignación. Ya me tocó resignarme a vivir así porque yo soy cristiano y ¿qué más hago? No, eso no es fidelidad, eso es resignación. Aguantar, para que hagamos la diferencia entre fidelidad y aguantar, o aguantar al otro, no es que ya me toca aguantármelo, ya qué más hago. Y llevan años aguantándose, pero ahí no ha habido fidelidad. Porque la fidelidad implica lo que acabamos de hablar. Entonces, aguantar, hermanos, vendría a ser en términos así bien sencillos como resistir el peso de una carga. No sé si alguna vez les tocó trancar algo un rato, ¿cierto? Y esperar uno ahí, ya comienza uno como a cansarse y las piernas le comienzan a temblar a uno, pero uno sigue y no puede soltar. No puede soltar porque se puede generar un accidente. Entonces está aguantando, está haciendo un esfuerzo. Hay algo que tenemos que tener bien claro nosotros los cristianos y las cristianas, y es que el cónyuge, es decir, el esposo o la esposa, no es una carga que debemos soportar. Lo dicen amén, pero así es. Eso es lo que la Biblia enseña. El cónyuge no es una carga que debemos soportar. La fidelidad supone algo mucho más elevado. Fidelidad es crear cada momento de la vida lo que uno un día prometió crear. Es decir, cuando nos unimos allá y hubo unas palabras de compromiso, hubo un pacto de fe, empeñamos nuestra palabra con el otro. Ahí nos propusimos, nos prometimos crear algo, nos prometimos crear un hogar, nos prometimos que íbamos a cuidarnos el uno al otro, que íbamos a cuidar a nuestros hijos si Dios nos los regalaba. La fidelidad implica una creación constante de aquello que prometimos un día. Aquí tenemos que resaltar el poder creativo de la fidelidad. Hermano, porque es que es todo lo contrario del concepto que el mundo maneja. La gente dice, toda la vida con el mismo, uy, qué aburrido, qué monótono. O toda la vida con la misma, no, qué aburrido, qué monotonía. Y entonces la gente quiere inventarse cosas para evitar la monotonía y se escriben libros para evitar la monotonía. Yo llevo 23 años de matrimonio y todavía no me ha alcanzado la monotonía. Entonces es importante
Que tengamos claro, fidelidad implica crear algo nuevo cada día. Por eso no se cae en ese terreno del aburrimiento, de la monotonía, de tener que aguantarse al otro. La fidelidad es esa virtud que nos permite cumplir la promesa de crear un hogar con la misma persona en el día a día y en el paso de los años. Es decir, que cada día implica fidelidad y el paso de los años implica fidelidad, pero cuando ha habido ese crear entre los dos algo. Yo creo que a esta altura los que ya llevan varios años de casados saben que el amor no es un sentimiento, el amor es una actitud. Los sentimientos y las emociones son más bien responden más bien a las circunstancias, ¿no? Y cuando las situaciones se complican, entonces, si hablamos de las emociones rápido cambian. Usted está feliz porque tuvo una bonita experiencia con su pareja, pero al otro día tuvo una experiencia negativa con su pareja y ya está triste. Entonces, las emociones son así. Y cuando nosotros pensamos que el amor es eso, es una emoción, porque es que nosotros a veces nos dejamos manejar de esa idea comercial del amor romántico. El amor romántico tiene que ver mucho con la etapa del enamoramiento. El enamoramiento dura 1 año y medio o 2 años y medio a lo mucho. El amor no descansa toda la vida sobre el concepto de enamoramiento. El amor descansa más sobre el concepto de fidelidad que de enamoramiento. Porque vuelvo a repetir, llega el momento donde uno está con la otra persona no porque se la sueña a toda hora. Creo que los que ya estamos grandecitos sabemos eso. Yo viajo muy seguido en Argentina. Tenía que viajar a veces hasta más de 20 días en giras de trabajo que tenía que hacer. Y pues yo me iba pensando que era un viaje largo y al otro día, yo salía de viaje hoy, al otro día yo ya quería estar en la casa otra vez, porque necesitaba estar cerca de mi esposa porque la amo. Pero no en esa forma, yo quiero que me entiendan, no en esa forma de enamoramiento casi alocado cuando tenía 16, 17 o 18 años de edad. ¿Sí me hago entender? No, ahora es un asunto porque es que el amor no surge, el amor se construye como el que construye una casa y se construye entre dos. El uno ayuda a batir la mezcla, el otro va poniendo los ladrillos y se va trabajando. En ese sentido hablo de fidelidad, la fidelidad que nos permite crear ¿qué? El amor, crear ¿qué? El hogar, cada cuánto, todos los días. Eso es la fidelidad. La fidelidad es creativa en ese sentido. La fidelidad no depende de sentimientos ni de circunstancias. La fidelidad depende de la capacidad de conocimiento que se tiene del otro. Mire, la fe, cuando hablemos un poco de la fe en Dios. La fe en Dios, por ahí nosotros no tenemos la culpa, más bien los teólogos son los que se han metido ahí. Y bueno, los teólogos tienen mucha imaginación. Igual yo los quiero, pero ellos dicen cualquier cosa de la Biblia, se les ocurren cosas, y entonces se inventaron una doctrina de la fe casi teórica, y hablan de infinidades de clases de fe. La Biblia apenas dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero los teólogos inventan muchas cosas. En el sentido bíblico, la fe, más que el creer mismo, es el conocer a Dios. Porque justamente el error que se comete es la fe por la fe. No, es que yo creo. Lo importante no es que creas, lo importante es en quién crees. Eso es lo importante. Entonces por eso les digo que la fe tiene que ver con el conocimiento de Dios. Lo mismo la fidelidad, en el sentido en que la ha venido planteando, tiene que ver con el conocimiento que tenemos del otro, de nuestra pareja. En ese sentido. Así que hablar de fidelidad es hablar de una capacidad, de un poder creativo que hay en esa relación de un hombre y de una mujer que se han unido en el santo vínculo del matrimonio. Dijimos que tampoco es resignación.
La resignación es la aceptación con paciencia y con conformidad de alguna adversidad que se hace permanente. Por ejemplo, una enfermedad terminal permanente. Hay enfermedades que lo matan a uno más rápido que otras. Hay algunas que demoran años en matarlo a uno, pero la enfermedad está ahí. Y uno sabe que está avanzando. Y uno va donde el médico y él le da los medicamentos, pero le dice, ahí lo estamos frenando un poquito, pero eso no para de avanzar. Entonces la persona que hace, se resigna. El matrimonio no es eso, mis queridos hermanos. El matrimonio no es como una enfermedad terrible que nos toca resignarnos. El cónyuge no es una adversidad a la que debemos resignarnos. Para una persona fiel, lo importante es realizar en la vida el ideal de la unidad en virtud del cual decidió casarse con esa persona. Realizar ese ideal de unidad. Es decir, que está con su cónyuge no porque le toca estar, sino porque disfruta estar con él o con ella, porque tienen un ideal y ese ideal es el deseo de llegar a ser uno cada día. Ser uno para siempre con él, ser uno para siempre con ella. Note usted que la Biblia dice, y vuelvan a juntarse en uno. Hablando del asunto el acuerdo cuando la pareja se abstiene de su vida sexual durante un tiempo por causa de la oración. Y entonces dice, háganlo no lo hagan unilateralmente, sino que hablen los dos sobre ese tema y tomen una decisión acordada los dos. Y entonces plantea ahí el hecho de que la persona debe volver a unirse en uno. Quiere decir que el día a día que pasa en la relación de pareja debe tener ese anhelo, ese deseo de siempre ser uno con el otro. Y la Biblia lo dice claramente. La Biblia dice, ya no son más dos, sino que son uno solo. Si ustedes miran en Génesis capítulo 5, no lo miren ahora, yo les cuento qué dice para que no se distraigan. Dice que creó Dios al hombre, creó a su mujer, pero hay una expresión bonita, dice, y los llamó Adán. Los llamó. O sea que Eva no se llamaba Eva, Eva se llamaba Adán. Los llamó Adán. Él veía a los dos, pero él veía a Adán, él veía uno solo. De esa manera es como Dios ve la pareja. Dios ve uno solo. Y la pareja, hablando de fidelidad, debiera trabajar continuamente, no estar con el otro, vuelvo a repetir, resignado porque le toca, sino que disfruta estar con él o con ella, con su pareja, porque tiene ese ideal al que desea llegar cada día, ser siempre uno con él o ser siempre uno con ella. Entonces, hoy es una época donde se ha escrito mucho acerca del cambio, ¿cierto? Casi yo diría que se glorifica, se magnifica el cambio, se han escrito muchos libros para que la gente aprenda a aceptar el cambio, a buscar el cambio, a desear el cambio. Y claro, eso es aplicable a algunas áreas de la vida, pero no es aplicable a la relación de pareja. Desafortunadamente el mundo lo aplicó también a la relación de pareja. El cambio. Y parece que nadie discute ese asunto, como que nadie lo pone en tela de juicio. Vuelvo a repetir, se ha magnificado tanto. Y frente a esa glorificación que el mundo ha hecho del cambio, nosotros deberíamos grabar a fuego en la mente que la fidelidad es una actitud creativa y presente y por ello de alta excelencia. Lo que quiero decir con esto es que cuando el mundo habla de cambio, les dije, es aplicable a ciertas áreas de la vida, pero el hombre ni la mujer tiene por qué estar pensando en alguna etapa de la vida en cambiar de pareja, porque en el mundo eso es lo normal. A veces por las discusiones o el problema que se presentó,
se toman pensamientos e ideas terminales. Yo ya no lo aguanto más, ya no quiero estar más con ella, ya es que eso que me dijo, y de una vez está pensando, hombre, me hubiera ido mejor con fulana o me hubiera ido mejor solo. No, usted ahora está casado, está casada. Lo que hay que aprender a manejar esas situaciones. Hay que aprender a manejarlas para que no salgamos del terreno de la fidelidad, para que no tengamos que aguantar al otro o no tengamos que resignarnos por el otro. Entonces la relación de pareja, hermanos, es muy creativa en causa de lo que es la fidelidad. De ahí que la gente que en el mundo no conoce a Dios adoptan esa actitud hedonista de placer permanente, andan buscando sensaciones, acumular placeres. Entonces ellos tienen que cambiar incesantemente para mantener ese cierto nivel de excitación en la vida. Y lo que pasa es que ustedes saben que la sensibilidad se embota, ¿cierto? La persona que se droga al principio con poquito, pero después tiene que ir aumentando la dosis, porque la sensibilidad se va embotando cada vez. Eso sucede en todas las áreas de la vida que tengan que ver con las sensaciones. La sensibilidad se embota gradualmente y entonces se necesitan cada vez mayores esfuerzos para lograr causar placer, para lograr satisfacer esa necesidad hedonista del hombre. Esa actitud ha llevado a la gente a confundir el amor personal con la mera pasión, lo que les decía al comienzo. Pero esa pasión presenta una condición vana y efímera, es decir, mañana ya no estará. Acuérdense de este muchacho hijo de David, que estaba enamorado de Tamar, creo que era que se llamaba ella. Se enamoró de la muchacha y bueno, en la época habían otras condiciones culturales y sociales en lo que tenía que ver con la vida matrimonial y la escogencia de la pareja. Él decía estar tan enamorado de ella que dejó de comer y un primito de esos malitos que casi todo el mundo tiene, le dijo, ¿y usted por qué está así flaco, mano? Dijo, porque es que estoy enamorado de fulana y mire cómo me tiene todo flaco. Dijo, usted no sea tonto, dígale a su papá, hágase el enfermo, y le armó toda la historia. Y él se hizo el enfermo y hizo traer la chica a la casa, y el que estaba tan profundamente enamorado violó a la chica. Y después dice que la aborreció con tan grande aborrecimiento que era mayor que el amor, que no era amor, que el amor que había sentido antes por ella. Porque eso pasa con los placeres, las sensaciones. Y el mundo por eso entra en el terreno de la infidelidad, del adulterio, del abandono del otro, porque está buscando, no, pero es que yo ya no la quiero a ella. Claro que sí la quiere, lo que pasa es que ya no hay ese cúmulo de sensaciones, y como la persona anda en busca de eso, entonces piensa y dice, ya yo caí en el desamor. No cayó en el desamor. Lo que pasa es que ahora la relación es distinta, ahora sí hay verdadero amor. Ahora sí está el amor ahí. Pero entonces la persona está esperando es algo que le produzca sensaciones. Volver a ver estrellitas, mariposas en el estómago, cosas como esas. Entonces, fidelidad es fundamentalmente constancia. Fidelidad es lealtad al otro. Bondad hacia el otro, pero bondad que implica entrega, gratitud y también dijimos creatividad. Todo eso está encerrado en la fidelidad. La fidelidad en el matrimonio implica ser fiel también al principio monogámico. La Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, plantea el principio de la monogamia, pero la mayoría de hombres de la Biblia se mueven en el terreno de la poligamia. Entonces algunos piensan que como ellos se movieron en el terreno de la poligamia, Dios apoya ese principio de la poligamia. No, en la Biblia el principio para la relación de pareja no es la poligamia, es la monogamia. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Eso dice el apóstol, ¿cierto? Uno para uno.
Entonces, fidelidad implica ser fiel a ese principio monogámico. Es decir, porque a veces la gente dice, no, pero es que ser fiel no quiere decir que solamente la tenga ella. Uno tiene amigos y uno es fiel a los amigos, y eso no quiere decir que tengo que tener un solo amigo. Tengo muchos amigos y soy fiel a todos. Vea la gente cuántas cosas inventa y argumentan, y la persona escucha y dice, oiga, ¿verdad? No tiene razón. Claro, entonces yo puedo ser fiel a mi mujer, pero puedo tener muchas mujeres. No, la fidelidad en el contexto del matrimonio y en el contexto de la Biblia implica guardar el principio de monogamia. Un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Ese es el principio bíblico. Entonces, vea lo que sucede, y para esto para recordarles, durante la ceremonia de matrimonio. ¿Se acuerdan cuando se casaron? ¿No se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? A ver, pongo la gafa, pues yo sin gafas no veo. A ver si se acuerdan o no. Pero veo más felices a las hermanas. No sé si que los hermanos muy serios. No, ahora sí ya los veo felices a todos. Eso me gusta. ¿Se acuerdan de ese día? Bonito día, ¿cierto? Ese día nos prometimos fidelidad conyugal, y esa fidelidad implicaba ser solo para el otro y nada más. El ministro le preguntó al varón, ¿promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido? Cuando hacíamos la ceremonia en la iglesia, creo que ahora hacen todo en la iglesia, pero antes se hacía la ceremonia afuera, entonces la ceremonia civil, como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a Pepita, por ejemplo, por su legítima esposa para vivir con ella, conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. ¿Y qué dijimos? Sí, prometo. Promete amarla, honrarla, consolarla y protegerla en el tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerse fiel a ella mientras los dos vivieren. ¿Y qué dijimos? Sí, prometo. El ministro le preguntó a la mujer, ¿promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a Pepito por esposo, por su legítimo esposo, para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Y qué dijeron ustedes, hermanas? Sí, prometo. Promete amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo y cuidarlo en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerse fiel a él mientras los dos vivieren. ¿Y qué respondieron? Sí, prometo. En consecuencia, una relación de la persona casada con cualquier otra persona que no sea su cónyuge implica adulterio. La gente se ha inventado epítetos, nombres para ese tipo de relaciones, pero en la Biblia se llama adulterio. Vuelvo y le repito, una relación de una persona casada con cualquiera otra, ahora ya no se puede decir un hombre con una mujer, ahora es tipo Sodoma y Gomorra, que es lo que está de moda ahora. Sí, porque ahora no es que el hombre abandonó a su esposa porque encontró una mujer para irse. No, viene y le dice a su mujer, es que estoy enamorada. ¿Y de quién te enamoraste? De mi compañero de trabajo. Claro, ustedes saben que no estoy exagerando. Entonces por eso nos toca hacer ahora definiciones más genéricas. La persona casada con cualquiera otra que no sea su cónyuge, si entra en una relación con esa persona que no es su cónyuge, eso implica adulterio. Entonces, al hablar de fidelidad, necesariamente tenemos que hablar del adulterio. ¿Qué es el adulterio? Yo quisiera hacer un ejercicio parecido al que hicimos con la palabra fidelidad, porque hay varios términos también en la Biblia que se traducen como adulterio. Por ejemplo, la palabra dolo. Esa palabra significa corromper, significa como
manejar algo de manera engañosa, como manejar una relación a través de engaños. A eso se refiere la palabra dolo. Es decir, están ahí, pero hay uno o los dos que están engañados. La palabra dolo tiene el sentido de adulterio en esta forma. Por ejemplo, cuando la persona que va a las fincas a traer la leche para en el camino y le pone agua, ahí hay dolo, hay engaño, hay mala fe. ¿Sí me hago entender? Y el otro le pregunta y le dice, ¿le puso agüita? Dice, no, esto es leche pura. Está engañando. Hay una relación de vendedor-comprador fundamentada en el engaño. No puede suceder eso en la relación de pareja. Una relación de pareja fundamentada en el engaño, donde miente el uno al otro de manera constante. Hermano, no estoy hablando con gente que no conoce a Dios, estamos hablando con gente que conoce a Dios. Pero es triste que aún en medio de personas que conocen a Dios se desarrolla una relación de pareja fundamentada en el engaño. Hay mentiras de toda clase. Y ahí se está dando espacio para entrar a mentir en otras áreas mucho más delicadas. Entonces, esa expresión dolo implica eso, una relación manejada a través de engaños. Pero hay otras dos palabras que se traducen directamente a adulterar o cometer adulterio. Se aplica al hombre o a la mujer. Y se refiere sobre todo a aquellas personas casadas que son arrastradas a la fornicación por la seducción de alguien que sea que es casado o soltero. Noten las dos definiciones que les voy a dar. Personas casadas que son arrastrados a la fornicación por la seducción de alguien, sea casado o soltero. Ese es un caso. El otro caso es aquellos que arrastran y seducen a la persona casada. O sea, hay uno que es arrastrado y hay otro que arrastra. Los dos son adúlteros, porque es que nosotros a veces decimos, no, pero es que él fue, les voy a contar mejor un ejemplo. Por allá se nos presentó una situación, un chico embarazó a su novia sin casarse y era miembro de la iglesia, hijo de un miembro de la iglesia. Entonces el hermano estaba muy enojado con su hijo y con su futura nuera, que ahora ya se le había adelantado el hacer nuera sin casarse. Y entonces él estaba muy enojado y habló conmigo y él siempre defendía a su hijo. Y no, hermano, pero es que esa mujer y esa mujer. Y entonces yo al final le pregunté y le dije, ¿y es que ella quedó embarazada sola o qué? Ah, es que ella lo arrastró, la fornicaria es ella porque ella lo arrastró. No, hermano, los fornicarios eran los dos. Porque es que a veces la persona que comete el pecado busca escudarse. No, es que yo fui seducido, fui engañado, no me di cuenta que horas. De todas maneras eso no le quita lo adúltero. Y el que engaña, el que seduce, el que atrae, bueno, eso ni para qué lo discutimos, ¿cierto? Pero quería mencionar el otro caso porque es que a veces la persona tiene la tendencia a escudarse en eso. Es que como insistió tanto, como me dijo tantas cosas, como me regaló tanto, como me llamaba siempre. Esa soledad que yo tenía porque mi esposo se iba y ni me llamaba, ni se acordaba que tenía mujer y apareció él y la persona busca justificar su pecado, pero de todas maneras ha cometido adulterio. Ha cometido adulterio. Hay una palabra, moikos, que denota una relación ilegítima con la esposa de otro. Una relación ilegítima, eso es adulterio, una relación ilegítima con la esposa o el esposo de otro. Cuando hablamos del adulterio, está el adulterio de facto o de hecho, y está lo que algunos hemos llamado el adulterio del corazón. El primero se refiere a el engaño y a las relaciones sexuales extramaritales de hecho, ¿sí? Un hecho concreto es el adulterio de facto.
o el adulterio de hecho, donde hubo la consumación de el pecado de inmoralidad sexual fuera del matrimonio. Y el segundo caso de adulterio es cuando hay infidelidad en un corazón que se ha corrompido por la inmoralidad sexual. Entonces, aunque no se acostó con ella o no se acostó con él, de todas maneras ya su mente y su corazón no son fieles. Y ustedes saben que el Señor mismo habló de eso, ¿cierto? La gente, cuando el pastor tiene el deseo de que la iglesia viva conforme a los principios bíblicos y enseña algunas cosas que a la gente no le gusta que enseñemos los pastores, entonces dicen, ese hermano es muy legalista, porque la gente piensa que la ley es más severa que la gracia. Pero eso es un desconocimiento de la ley y un desconocimiento de la gracia. La gracia es más severa que la ley. Para que un hombre fuera llamado adúltero en la ley tenía que acostarse con la mujer. Pero en la gracia solamente tiene que mirarla y codiciarla. En la ley, para que un hombre fuera acusado de asesino, tenía que matar al otro. En la gracia, con solo insultarlo, ya se le enjuicia como un asesino. ¿Por qué? Porque la raíz que está en el corazón de él, que le permite maltratar al otro, permitiría matar al otro también. Entonces el asunto del adulterio entra también en ese terreno, en el terreno no solo de facto, de hecho, sino en el terreno del corazón, en el terreno de la mente, de los pensamientos, de la concepción de las cosas. El adulterio de facto rompe la relación matrimonial. El adulterio del corazón, como yo lo he llamado, tiene arreglo más fácil. Se puede recuperar esa relación y esa situación mucho más fácil. El apóstol Santiago plantea un tipo de adulterio. Acuérdense que dice, oh almas adúlteras. Está hablando no de adulterio de tipo de inmoralidad sexual, sino del adulterio que tiene que ver con la idolatría y el dejar a Dios para aceptar otras cosas. Obviamente habla de eso, pero plantea un adulterio que tiene que ver con cultivar la amistad con el mundo, que es como lo opuesto a Dios. Como dice Juan, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces Santiago nos plantea como un adulterio que tiene que ver con cultivar la amistad con alguien distinto al esposo o a la esposa, quebrantando de esa manera su unión matrimonial con él. Cuando yo digo cultivar la amistad, no piense que estoy exagerando. Uy, este hermano sí es exagerado, o sea que uno no puede hablar con nadie. No, sí puede hablar, estoy hablando de cultivar una amistad. Una cosa es uno hablar con una persona, buenos días, ¿cómo estás? Y de pronto compartir un trabajo, una actividad, etcétera. Y otra cosa es ser amigos. Yo no sé qué concepto de amistad manejen ustedes, pero la Biblia dice, no pueden andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y ese tipo de amistad implica confesiones, ¿cierto? ¿Por qué estás tan triste, fulanita? Ay, si te contara, contame. Y vienen las intimidades. Y él le dice, hombre, pero él es un buen hombre y te aconseja bien. Y entonces dice él o ella, es que es mi gran amigo. Su gran amigo debe ser su marido, su gran amiga debe ser su mujer. Si usted se dedica a cultivar amistades con otras personas, después me cuenta. Que llevamos años en esto trabajando y arreglando situaciones en los hogares, todo comenzó así. Mira, hermano, nosotros no tenemos en la iglesia gente tan mala como para que lleguen de una vez a quitarle la mujer al otro. Ni tenemos hermanas tan malas que andan pensando en quitarle el marido a la otra. No. Yo creo que somos gente de Dios todos. Claro, somos gente de Dios. Y a uno no se le ocurre, mire, yo conocí el caso, les voy a contar, espero que no se escandalice nadie. Conocí el caso de un pastor
que era un hombre que ya tenía muchos años en el ministerio y bueno, él nombró su junta local y entre ellos nombró una tesorera, una hermana que era profesional en la contabilidad, y entonces pues era una muy buena decisión. En la iglesia estaban muy contentos, la hermana era muy eficiente, todos los domingos ella liquidaba los ingresos que habían en el alfolí, los ingresos por ofrendas generales de la iglesia, y le entregaba las cuentas al pastor, y entonces el esposo la esperaba hasta las 10, hasta las 11, porque siempre el tesorero es el último que se va. Y al final él un día le dijo: ay, mi amor, lo que pasa es que los niños tienen que... Y ella le dijo: pues mi vida, pues si quiere más bien váyase adelante. Y el esposo la dejaba y se iba con los niños para la comida, para alistarle, él colaborándole a ella para que le pudiera servir a Dios. Vea que no hay maldad de ninguna parte. Y ella no se quedaba diciendo: uy, ojalá me deje sola para ver qué puedo hacer. No. Ella estaba ahí sirviéndole a Dios. No había maldad en el corazón de ninguno. Pero entonces, la hermana terminó tarde, el hermano no la esperó. ay, hermano, lo que pasa es que los niños tienen que madrugar. Bueno, le dijo el pastor a su esposa: mi amor, acompáñeme a llevar a la hermana a la casa. Y fueron en el auto y la llevaron. Y varios domingos, y al fin un domingo ella le dijo: ay, mi amor, vaya y llévela solo porque yo estoy aquí arreglando los niños para mañana también, vaya usted y llévela. Ella no tenía ninguna maldad, ni él ni nadie. Vaya y llévela. Y él fue y la llevó, y después a él le pareció que ir en el auto que tenía era demasiado, y un día dijo: hermana, ¿por qué mejor no nos vamos en la moto? Y se fueron en la moto. Pero todo eso durante varios meses fue generando la posibilidad de compartir, de hablar, de agarrarse durito. Y un día se subieron a la moto y no volvieron más. ¿De verdad no volvieron más? Y era gente buena. Gente buena. Entonces, porque por ahí uno dice: no, pero es que lo que pasa es que ese es un hombre malo. No, hermano, yo no creo que en la iglesia, si hay uno o dos, serán muchos. Pero yo creo que un altísimo porcentaje de miembros de la iglesia son gente buena, son gente de Dios. Yo creo eso. Vaya, a veces se nos cuela alguno, eso pasa, está bien. Pero en general es gente buena, que por no cuidarse y comienzan a cultivar relaciones que ni se dan cuenta que están cultivando. Y entonces luego terminamos perdiendo ese diácono, esa diaconisa, un escándalo en la iglesia, una vergüenza para la obra de Dios, un retraso en la obra, porque todo eso trae consecuencias terribles. De ahí entonces que cuando se habla de adulterio estamos hablando de tener cuidado nosotros. Usted quiere un gran amigo, le presento dos: Jesucristo y su esposo. Quiere una gran amiga y un gran amigo, le presento dos: su esposa y Jesucristo. Con el Señor no hay problema, con Él sí hable lo que sea y dedíquele el tiempo que sea, que al contrario eso va a fortalecer la relación de pareja. Gloria al Señor Jesús. Cuando se habla de adulterio, fíjense que hablé también de fornicación. Nosotros manejamos un concepto muy rápido de la fornicación. Nosotros decimos adulterio es infidelidad, es decir, es el casado. Fornicación son los solteros. No. Ahí estamos equivocados si pensamos así. Cayó en fornicación no, es que eran solteros. No. Si ustedes notan el texto bíblico, cuando habla de la causal que genera el divorcio, dice: a no ser por causa de fornicación. No dice adulterio. Dice: a no ser por causa de fornicación. O sea que el adulterio de facto incluye el hecho de la fornicación. Pero la fornicación adquiere una dimensión mucho más amplia. Y la Biblia dice: también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y el texto paralelo dice:
Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Se da cuenta la pregunta? ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Él respondiendo dijo: ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, que ese no era el propósito de Dios. Eso comenzó a suceder y se legalizó en Israel por causa de la maldad del hombre. No es porque era el propósito original de Dios. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, la palabra fornicación viene de una expresión griega, porneia. Habla de una relación sexual ilícita. Y, ¿cómo se lo explico? Mire, el sentido más primario de la raíz de esa palabra quiere decir torcer el rumbo recto de las cosas. Eso quiere decir porneia. Torcer el rumbo recto de las cosas. Las cosas tienen un rumbo recto natural. Torcer el rumbo recto natural de las cosas es calificado como porneia en el texto bíblico. En este caso no se aplica a todas las cosas, se aplica a una relación de tipo sexual. Entonces, una relación de tipo sexual que no va en su sentido natural, normal, es porneia. ¿Sí me hice entender? Es que no quiero entrar en demasiados detalles porque tenemos hasta niños, entonces no quisiera como entrar en muchos detalles, pero espero que me estén entendiendo. De ahí entonces que hay otra palabra que se usa también en el texto bíblico para hablar de la fornicación y es muy fuerte, más fuerte que porneia, es ekporneo. Esa expresión, esa partícula ek, es una forma de intensiva de la palabra. Entonces es como el que se entrega a la fornicación, pero con una indulgencia excesiva, es decir, que ya lo aceptó, lo disfruta, lo desea y es la vida de él. Eso quiere decir ekporneo. Entonces son expresiones que se usan en la Biblia, que por ahí se nos traducen como adulterio, fornicación, y uno las lee y de pronto no le encuentra el sentido profundo que el escritor quiso darles. Pero en últimas, porneia y ekporneo dan esa idea de tener como una indulgencia a la lujuria indebida que permite torcer el rumbo natural de las cosas. Para los que son lectores de la Biblia, como un ejemplo para que me entiendan, para no ser tan explícito, recuerde que el texto bíblico dice que cambiaron el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza y se entregaron a lascivias hombres con hombres. Entonces, todo tipo de desviación sexual, digámoslo de esa manera, está enmarcada dentro de ese campo de lo que se llama la fornicación, que obviamente incluye la relación extramarital, pero también incluye las relaciones premaritales. La expresión fornicación es sumamente amplia. Y yo quisiera, hermanos, aquí, ya para ir terminando, porque a mí me gusta hablar de estas cosas, a mí me puede amanecer tranquilo acá, pues ustedes tienen que trabajar mañana. Bueno, yo también, porque estoy haciendo un trabajo ahí que tengo que entregar en estos días. Yo quiero hablarles un poco, hablando de fidelidad, de adulterio y de fornicación, hablarles de el cuidado con las redes sociales.
se han convertido en un elemento que está destruyendo muchas relaciones y matrimonios. Pero el asunto también consiste en que algunos lo han tomado como un juego inocente y que ellos piensan no les causa ningún daño según creen. Y entonces ahora se habla de las relaciones cibernéticas. El hombre aprovecha la ausencia de su esposa, o que se fue a dormir temprano, o que está trabajando, o viceversa, y entró a chatear y conoció a alguien que la saludó, que lo saludó, que no sabe si es hombre, si es mujer, porque no lo está viendo, pero comienzan a hablar al principio de cosas normales de la vida. Le cuenta que está casada, que está casado, que tiene hijos, que trabaja en no sé qué, que hace esto, y al final por allá le pregunta. Yo le estoy contando cosas que sé porque me ha tocado ayudar a solucionar de esa clase de problemas. Y entonces el hermano le contaba a uno y le decía: hermano David, yo lo que quería era como hablarle del Señor. Y la evangelicé. Y después un día me dijo: yo quiero conocerte. Y entonces yo no tenía cámara, entonces me compré una cámara. Y yo le dije: bueno, yo también quiero conocerte. Entonces ella también puso la cámara y nos conocimos, nos vimos. Hermanos, no se imaginan el enredo que terminó ese hombre. Terrible, terrible. Y después que estaba enredado como un anzuelo, entonces corrió a donde el pastor para que lo desenredara. De un enredo de eso sale lastimado todo el mundo. Entonces, ¿por qué la persona piensa que es un juego? ¿Por qué la persona piensa que es algo inocente? Porque mire, yo tuve, es que hay cosas que hasta uno después que la analiza dice: pero ¿por qué pasó eso? Un hermano de 60 y pico de años, que a esa edad uno no es tan afiebrado a estas cosas. Y a veces a algunos se les dificulta, aparte no es un hombre letrado. Por ahí su hijo adolescente lo enseñó a jugar con los jueguitos, y a él le gustó y se puso a jugar. Pero luego vio al muchacho por ahí chateando, entonces le preguntó y él le contó cómo se chateaba y aprendió a chatear. Hermano, yo me di cuenta porque comenzó a no asistir a la escuela dominical y venía por la tarde al culto con los ojos así hinchados de trasnocho. Entonces yo le pregunté que si estaba trabajando por ahí en vigilancia de noche. Yo sabía que no. No, hermano David, lo que pasa es que a veces uno se trasnocha. Qué problema que se me decía ese hombre. Entonces, pasan horas y horas, descuidan los hijos, la mujer, el marido, y se internan en una relación ficticia y verdadera, las dos cosas, porque es y no es. Lo ves pero no lo tocas, y te dice: no, pero no pasa nada, es que no nos tocamos, es un jueguito solamente. El chateo con amigos o con personas que ni se conocen por el computador, el teléfono, la tablet, a través de el WhatsApp, Skype, MSN, Facebook, etcétera, etcétera, porque eso es inacabable la cantidad de formas de comunicación. Un hermano allá en Argentina llegó con el teléfono de su esposa en el bolsillo. Me dijo: hermano David, quiero mostrarle algo. Me mostró un hombre, no recuerdo cómo era el seudónimo, Neo, no sé qué cosa. Pero ya no eran palabras de enamoramiento, eran vulgaridades, suciedades. Y él me dice: hermano, ¿a qué hora llegó mi esposa ahí? Pues yo la veía que me decía que estaba hablando con la mamá, que estaba hablando con el hermano, que vivía lejos, y yo no le puse cuidado. Y vea esto. Entonces, a trabajar, mi hijo, para arreglar esos problemas.
que se podrían evitar si entendiéramos verdaderamente el concepto de fidelidad. Si entendiéramos que detrás de cosas que parecen inocentes hay peligros acechando. Hay situaciones que pueden comprometer una vida matrimonial que luchamos, trabajamos y construimos a lo largo de muchos años. Un hermano llegó llorando a mi oficina en una ocasión, destrozado. La verdad a mí me dio como una angustia verlo, pero hermano, porque no siempre ve uno un hombre así. Y lloraba como un niño, hermano, pero es que me pasó, que Dios me perdone, que Dios me ayude. Era que él tenía 25 años de matrimonio, ya habían criado sus hijos, y resultó con una jovencita. Y se ilusionó, como chanchito estrenando soga nueva. Y dejó a la mujer, dejó a los hijos, dejó a todo el mundo. Y arrancó con su relación, un hombre ya mayor de edad con una jovencita, y él pensó que eso duraba toda la vida, y como a los 6 meses la chica encontró uno más joven y más simpático y lo dejó. Y entonces él dijo, no, pues arreglado, me voy a buscar mi mujer y mis hijos, y se arregló todo, me reconcilio con el Señor. Hermano, ¿quién tomará fuego en sus senos sin que su vestido arda?, dice la Escritura. El pecado de adulterio y de fornicación tiene gravísimas consecuencias. Eso no es que voy a adultero y luego vengo y oro en el altar y los diáconos oran por mí y ya arreglé la situación y vuelvo con ella y vuelvo a recuperar la familia. Estaba llorando angustiado porque había algo que él no entendía. Ella le dijo, sí, yo te perdono, pero yo no vuelvo a vivir más contigo. Hermano, no me ha perdonado. Le dije, sí, lo perdonó. Pero esa mujer no es cristiana. Le dije, no, ella es una buena cristiana. Usted fue el que fue infiel. Usted fue el que dañó el matrimonio. Usted fue el que la engañó a ella. Usted fue el que dañó el hogar. Ahora la mala es ella porque ella dice que ella no quiere más volver con él. Hermano, mis hijos me miran como un enemigo. Ya les pedí perdón, ya les dije que aquí estoy para seguir adelante. No me perdonan mis hijos. Los muchachos llorando le dijeron, papá, lo perdonamos. Lo queremos mucho, es nuestro padre, nos crió, nos dio todo lo que somos, se lo demos a usted, pero yo ya me independicé, ya no. El pecado trae consecuencias. Y uno se arrepiente, pero las consecuencias siguen. Porque es que la gente piensa que uno se arrepiente y desaparecen. Si desaparecieran las consecuencias, ¿cuánta mortandad de niños tendría que haber en el mundo que son hijos de adulterio y de fornicación? ¿Sí me hago entender? Que son consecuencia del pecado de adulterio y de fornicación. Si eso es consecuencia del pecado, si Dios quitara, arrasara las consecuencias del pecado, funerales que habrían por todas partes. Pero hay consecuencias que nos gusta llevar y otras no. El bebé sí lo queremos y la bebé sí la queremos. Pero el desamor, el hogar que no se pudo volver a armar, la situación en la iglesia de vergüenza permanente. No, yo me voy para otra congregación. Váyase para donde quiera, que donde vaya lleva el problema, porque el problema no es la congregación, es la persona. Yo quisiera en el nombre del Señor Jesús hacer un llamado a la fidelidad. A la fidelidad. Así como el pecado tiene consecuencias, la fidelidad también tiene consecuencias. Todo lo que el hombre siembre, eso recogerá. Hermano, si usted siembra yucas, usted no espere recoger piñas. Hermana, si usted está sembrando engaño, no espere recoger otra cosa. Cualquier día recogerá lo que sembró, hoy o mañana o pasado mañana. Es una ley de la vida. Ni siquiera hay que ser creyentes para que eso suceda. Lo que uno siembra, eso recoge. El que siembra para la carne, de la carne, ¿qué recoge?
destrucción, muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida abundante. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Cuidémonos, cuidémonos. Hay cosas, el problema del pecado es que el pecado es agradable, es llamativo. La persona que cae en él se deleita en él, encuentra un disfrute en él. Pero ese disfrute de un momento, de unos días, de unos meses, eso acabará porque fue generado por el pecado. Y lo que el pecado genera no pasa para la eternidad positivamente, pero sí negativamente. Es vano, no puede uno dejarse engañar. Pero ser fieles, hermano. Mis padres cumplieron hace unos días 50 años de matrimonio. Y claro, como hemos vivido con ellos muchos años y sabemos cómo ha sido la relación de familia, entonces uno dice, hombre, yo quisiera ser como estos viejos. Ya tenemos la cabeza blanca, pero todavía, si el Señor nos regala unos años más, me encantaría, si el Señor me regala la vida a mí y a mi esposa, poder permanecer siempre juntos. ¿Para qué andar pensando otra cosa? Si hemos construido una vida, hemos comenzado jóvenes los dos. Mis hijas miran las fotos cuando yo estaba muchacho y dicen, papá, tan feito que era. Mi mamá cómo se enamoró de usted, ahora es más lindo, me dicen. Llegamos jóvenes los dos, ¿cierto? Dentro de lo normal. Hay algunos casos que son excepcionales, donde comienzan la vida matrimonial ya en la edad muy adulta, pero en general, y más aquí en Colombia, los matrimonios son tempranos y comienza uno joven. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta de de un secreto que hay en la vida matrimonial. Es que uno no la ve a ella vieja y ella no lo ve viejo a uno tampoco. Uno siempre lo ve igual. O sea, uno no se da cuenta que está envejeciendo. Uno se mira al espejo y siempre se ve el mismo, pero cuando mira la foto, dice, uy, estoy viejo. Así como uno se mira y no se ve envejecer, así la esposa o así el esposo. Eso es algo que Dios estableció en nuestra psicología, en nuestra mente. Para que no entremos en el terreno de poner el matrimonio y la unión permanente del matrimonio en ridículo, porque entonces hay frases, mire, yo les soy sincero, a mí esas cosas me molestan, porque eso no es cristianismo, eso es mundanismo, eso es mundano. Que el matricidio, hablar mal de las suegras, eso es del mundo, eso no es de cristianos. Yo tengo a mi suegra y la amo, la aprecio, a esa anciana, una mujer de Dios. No sé por qué los cristianos se deleitan en eso, yo no puedo entenderlo. Porque no es nuestro, no son nuestros principios. El matricidio, un Cristo más y ustedes saben el resto. Y ridiculizamos el matrimonio. Y hablamos del matrimonio como si fuera algo horrible. Mi hijita, ¿usted se va a casar? Ay, ¿por qué va a cometer esa locura? Le dice la hermana a la más joven. O el hermano mayor al muchacho que se va a casar. Oiga, mijo, ¿a usted que no lo han aconsejado? ¿Usted está loco? ¿Usted se va a casar? ¿Se cansó de estar bien? No, hermano, yo no me cansé de estar bien. Yo me casé porque la Biblia dice que la esposa, Dios se la da a aquel con el que Él es benevolente. Eso dice la Biblia. Es benevolencia de Jehová. No admitamos esos conceptos, no los disfrutemos, no participemos de ellos, porque entonces estamos aseverando lo que el mundo asevera. Estamos aceptando internamente lo que el mundo vive, lo que el mundo cree. Y la Biblia habla de que en nosotros debe haber una renovación de nuestro entendimiento. Por esa razón, pienso yo que nos conviene la fidelidad. Pero esa fidelidad bien entendida, ¿no? No la fidelidad de aguante y de resignación.
Hay hermanas que dicen, yo estoy por él por los niños. ¿Sí, no? Él dice, no, pues yo estoy ahí porque como tengo cargo en la iglesia, la dejo, me quitan el cargo. Qué triste que esas cosas sucedan. Que Dios nos guarde, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Vuelvo a repetir, hermano, yo estoy convencido que la iglesia está llena de gente buena, gente de Dios. Solamente cuidémonos un poquito. No entremos en terrenos arcillosos. Usted recuerda que Lot escogió la llanura. ¿Y qué dice la Biblia? Fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Se fue acercando. Como el que tantea el terreno y luego se para y ve que no pasó nada. Entonces da otro paso, tantea, se para y no pasó nada. Y sigue y sigue. ¿Y sabe dónde estaba cuando llegó el ángel? Sentado a la puerta de Sodoma. Ya vivía ahí. Ya vivía ahí, comenzó a acercarse de a poco. Eso es lo que quiero que ustedes me entiendan. La gente va pisando el terreno y se hace, no pasó nada, mira. No es que era una cuestión inocente, era un jueguito, y entra un poco más. Y no se da cuenta que es que ha ido aceptando cosas que antes ni loco ni loca hubiera aceptado. Pero como fue un asunto lento, como fueron palabras, primero un jueguito, luego se las hicieron repetir, luego se las repitieron, luego se volvieron normales, luego necesitaba oírlas, ya no se da cuenta que está a la puerta de la ciudad del pecado y de la aberración. Y de ahí es difícil salir. Ya no quería salir. Por favor, escapa por tu vida. Y él buscaba cosas y encontraba cosas allá. Y no, y es que los yernos, y es que la muchacha, los muchachos, y no me llevaré esto. Por favor, escapa por tu vida, escapa por tu vida, escapa por tu vida, escapa por tu vida. Hay muchas cosas en juego. No es un asunto inocente, no es un asunto de un momento, no es que lo hago y después lo arreglo. No, Señor, es algo que traerá terribles consecuencias. La fidelidad también trae una vida muy agradable. Colóquese en pie, por favor. Yo quisiera orar por las parejas de la iglesia, ahí en su lugar donde están tranquilitos. Pero ¿por qué no le pedimos al Señor que nos ayude? Mis hermanos, todos necesitamos la ayuda del Señor en ese aspecto. Hablando con un compañero de trabajo, 2 de la mañana en un hotel, estaba él hospedado por su trabajo y le golpearon la puerta a 2 de la mañana. Y él dijo, ¿hasta ahora quién será? ¿Quién es? Y no le contestaban y no tenía cómo mirar. Pero dijo, bueno, pues estoy en un hotel, yo abro a ver qué pasa. Y abrió y era una chica jovencita, muy bonita. Y le dijo, señor, es que vengo por lo de los masajes. Y él dijo, no, yo no he pedido ningunos masajes. Bueno, pero aquí estoy de todas maneras, puedo pasar. No, me hace el favor y me respeta, yo soy un hombre de Dios. ¿Qué cuento de masaje ni que nada? Y llamó a la administración y se quejó. Y llegó a casa y le contó a su esposa, porque no tenía nada que ocultar. Mi amor, ¿sabe que me sucedió esto? Y entonces eso hace que ella confíe más en él. Pero mi amor, ¿qué estaba hablando allá con ella? ¿A usted qué le importa? A usted sí metía, ¿no? No, ¿y qué es lo que dice ahí en el mensaje ese que estaba mandando? No, cuidado porque se mete en problemas si me agarra el celular. Ojalá no hubiera necesidad de esas cosas, ¿cierto? Vamos a decirle, Señor, ayúdanos. Porque el pecado está a la puerta, la tentación está a la puerta, el enemigo está a la puerta, el ofrecimiento está a la puerta. Pero todo lo traerá destrucción, solo traerá daño. La fidelidad trae vida, trae alegría, trae tantas cosas buenas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, te doy gracias, Señor, por este hermoso grupo de hombres y mujeres que tú has unido en el santo vínculo del matrimonio, Señor. Yo te ruego, guárdalos a ellos y guárdalas a ellas. Guárdame a mí, Señor, y guarda a mi esposa. El mundo, la carne y el enemigo tratan, Señor, de asediar y de destruir.